Descansaron de mí la semana pasada, ¿verdad? Amén. Gracias. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. A ver, una vez más. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eso se usaba mucho en la iglesia antes, que el pastor siempre decía, o alguien que estaba dirigiendo, Dios es bueno, y la congregación dice, todo el tiempo. Y luego el dirigente dice, todo el tiempo, y la congregación, Dios es bueno. Dios es bueno con todos, pero Dios es especialmente bueno con sus hijos. Especialmente cuando tú y yo vamos entendiendo la palabra de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros con su palabra. Hoy vamos a ver un poquito y el pasaje está un poco extenso, es del versículo 1 hasta el versículo 23. En Mateo capítulo 13. Y voy a tratar de no extenderme o alargarme mucho en la explicación, pero es importantísimo que tú y yo entendamos qué es lo que Jesús está tratando de darnos a entender aquí. Porque si nosotros no entendemos esta parábola del sembrador, nosotros vamos a estar fritos para el resto de las enseñanzas que Jesús tiene para con nosotros. La introducción a las enseñanzas de Jesús que Joel nos dio en cuanto a Salmos, eso es increíble. El pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando Jesús llegó al escenario, eso es lo que sostenía sus vidas, la Torah, los 5 libros de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio. Eso es lo que ellos practicaban, eso es lo que ellos decían que era la ley de Moisés. Y por eso ellos vivían. Tú y yo en el Nuevo Testamento es aún más cerca, aún más íntima la relación que tú y yo tenemos. No estamos dependiendo de un libro de la ley. Tú y yo estamos dependiendo del Espíritu Santo que habita, vive, mora dentro de la persona que cree. El libro de la ley, la Torah, los sacerdotes la tenían en el templo. Y la gente se reunía a escuchar la predicación o la exposición de la ley de Dios. Hoy en día, tú no puedes huir de la predicación del Espíritu Santo. Tú puedes pretender huir, tú puedes decir y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no puedes huir. Si tú eres un creyente, si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él es tu Señor. Lo cual quiere decir, tu dueño. Y tú no puedes pensar, no tienes permiso de pensar lo que tú quieras. No tienes permiso de hacer lo que tú quieras. No tienes permiso de portarte como tú quieras, porque tu Señor dice que tú debes ser ahora una persona moral y correcta, una persona justa, una persona santa. Y quien nos dirige por la vida es el Espíritu Santo de Dios, quien Jesús ha depositado en nuestros corazones cuando nos salvó. Si tú piensas y dices lo que quieras, tú piensas como quieras, si tú dices lo que quieras, si tú te comportas como quieras, tú no tienes el Espíritu. Y si lo tienes, estás siendo desobediente al Espíritu. Y tarde o temprano, ese Espíritu, que es la presencia de Dios, te va a pegar una arrastrada. Que tú vas a acordarte, ok, yo debo portarme bien, yo debo ser obediente. Tú vas a acordarte por el resto de tu vida y vas a notar que no vas a querer que ese Espíritu te vuelva a poner una arrastrada. ¿Ya estamos bien en la introducción? ¿Ya despertaron? Ok. Mateo capítulo 13.
comenzando con el versículo 1 y dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Jesús, como ustedes han podido ver en los últimos 3-4 meses, estaba enseñando de una manera. Nosotros lo vimos en los evangelios predicar el sermón del monte y estudiamos todas las bienaventuranzas y todas estas cosas que Jesús nos enseñó, la regla de oro, y sus mensajes eran directos, sus mensajes eran simples, pero al mismo tiempo daba un enfoque para que la persona que estuviera escuchando el mensaje se pudiera enfocar en Dios y ver su necesidad de Él. Aquí en este capítulo Jesús cambia la manera de enseñar. Jesús ahora comienza a hablar por parábolas. Jesús comienza, como quien dice, un nuevo capítulo en su vida ministerial, por así decirlo. Hasta este punto Jesús ha estado evangelizando a toda criatura que escucha la predicación de la palabra, y muchos son los que se juntan a oírle, a escucharle, y estas personas le siguen. Pero hay cierto grupo, entre todos ellos, hay cierto grupo de personas que están dispuestos a seguir no están dispuestos a seguir a Jesús, solamente están ahí para oírlo, están ahí para escucharlo, están ahí para hacer juicio, están ahí para ver en qué error lo pueden captar. ¿Sí? Y nosotros vimos
¿Cómo Jesús entró predicando? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicando el arrepentimiento y fe para poder llegar a la relación con Dios. Y aún así lo acusan de echar fuera demonios. Si tú vas y sigues la secuencia de la escritura, te vas a dar cuenta que esta parábola viene enseguida, de que acusan a Jesús de echar fuera a Belcebú, el príncipe de los demonios. Este grupo que está ahí no están interesados en seguir a Jesús, no están interesados en ser discípulos de Jesús. Estas personas tienen cierta educación, estas personas tienen cierto nivel social, tal vez tienen un trabajo en alguna compañía donde ellos tienen algo de prestigio, tienen un poco de dinero. Y por lo consiguiente, cuando escuchan estas cosas de Dios, les suena como hoy en día nosotros decimos, o la gente dice: yo no necesito una muleta para caminar por la vida. Está bien ir a la iglesia, está bien escuchar la palabra de Dios, pero yo soy inteligente lo suficiente para hacer mis propias decisiones. Así pensaban estas personas y no querían hacer las cosas, sino que lo que Jesús predicaba les sonaba muy corriente. Lo que Jesús enseñaba les sonaba a ellos como muy simple. ¿Sí? Entonces ahora Jesús comienza a predicar por parábolas, lo que es aún más corriente. Porque Jesús comienza, por ejemplo, con la parábola del sembrador. Él comienza a hacer comparaciones de una persona que trabaja la tierra. Por ejemplo, para nosotros hoy día sería un albañil, una persona que trabaja en la construcción, lo cual la sociedad nos ha enseñado a pensar que el albañil o la persona que trabaja en la construcción son los trabajos más bajos que pueden haber. ¿O me equivoco? ¿Dónde trabajas tú? ¿En la construcción? Oh, ¿cómo te va? ¿Te va bien? Sufre mucho esta persona. Tiene que trabajar bajo el sol, pico y pala, de sol a sol. Es una persona pobre de bajos recursos. Eso es inmediatamente lo que pensamos. En aquel tiempo el sembrador salió a sembrar y los que pensaban de esa manera, que supuestamente ellos eran alguien, están pensando: esta enseñanza no es para mí. Esta enseñanza es para aquella gente, para la chusma, que sí pueden hacer referencia a lo que este Señor está enseñando. Jesús cambia y está explicando el por qué cambia, y más adelantito vamos a irnos un poquito más adentro en eso. Ahora encontramos a Jesús enseñando por parábolas, y una parábola es simplemente una historia terrenal con un significado celestial. O sea que es un suceso de un acontecimiento por comparación o semejanza a una verdad importante o una enseñanza moral. Y presta atención, porque todo lo que tú y yo venimos a aprender o ver como enseñanza de Jesús en la iglesia, en el centro de acción, en los devocionales los viernes, y sea donde sea, si tú vas a otra iglesia y estás escuchando una enseñanza del maestro, siempre será celestial, siempre será para hacerte una persona más moral y más justa. Si la enseñanza no te está guiando a ser una mejor persona el día de mañana, tú no estás en la iglesia. Tú estás en otro lugar que se dice llamar iglesia. Si tú estás en ese lugar y no se te está diciendo que tú debes vivir en santidad o ser más santo cada día, ser más justo, tú no estás en una iglesia. Porque para eso es la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos para la obra del ministerio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Es ahí la razón por la cual que hay que sembrar. Y hay que sembrar bien. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Marcos capítulo 4 versículos 11 y 12.
Me gusta más como lo explica Marcos, como lo dice, es un poquito más claro, es un poquito más directo. Y dice lo siguiente: y les dijo, a vosotros os es dado a saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Fíjate bien, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es exactamente lo que dijo Mateo, pero lo está diciendo de otra forma. En otras palabras, ¿tú crees que sabes algo? ¿Tú crees que porque tú tienes un mejor trabajo y un estatus nivel, un nivel social más alto que las demás personas, tú ya la tienes hecha y por eso meramente no vas a entender lo que se te está dando a enseñar? ¿Quién nos da el entendimiento? El Espíritu Santo de Dios. Podemos decir nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero si no estamos captando lo que el Espíritu nos quiere dar a entender, de nada va a servir. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el entendimiento. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo, que es la profecía de Isaías, la cual encontramos nosotros en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11. Y Dios le dice a Isaías, le dijo Dios a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, o sea, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa de la tierra, en la casa, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Cuándo es cuando tú y yo más necesitamos a Dios? ¿Cuando todas las cosas están bien? O más bien, ¿cuándo es cuando tú y yo más vemos que necesitamos a Dios? Cuando la tierra está hecha un desierto dentro de nuestro entorno. Dios no quiere que lleguemos a ese punto, pero Dios nos llevará a ese punto si es que tú y yo estamos haciendo oídos sordos y ojos ciegos. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo con esta gente ahí, enseñando por parábolas. ¿Qué se necesita para entender, practicar y saber la palabra de Dios? Se necesitan dos cosas. Se necesita humildad y se necesita obediencia. Humildad y obediencia. ¿Dónde aprendemos estas dos cosas? En la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña que la palabra de Dios nos enseña a ser humildes y que la palabra de Dios nos enseña a ser obedientes. Cuando Jesús llegó al escenario y comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba llamando a las personas al arrepentimiento. O sea, obedece la voz del Señor. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados con humildad y obediencia y recibirás el don de ¿qué? El don del Espíritu, y el cual te llevará a la vida eterna. Y estas personas que hemos recibido el don del Espíritu, no somos más ya el viejo hombre, sino que ahora somos la nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. Por consiguiente, la manera en que nosotros hacemos todas las cosas va a cambiar. Y para ser más preciso, tiene que cambiar. Porque es el Espíritu Santo de Dios haciendo las cosas. Así es que comienza con humildad y obediencia a lo que tú y yo estamos escuchando. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú buscas a Dios?
O Dios tiene que ir a buscarte a ti cada vez para el centro de acción. Dios tiene que ir a buscarte a ti cada vez para el servicio de celebración. Dios tiene que ir a buscarte a ti cada vez que tú necesitas orar. ¿Sabes que Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos? Dios ya nos halló. Dios ya nos encontró. Dios ya nos alcanzó en Cristo Jesús. El resto, ¿sabes quién es responsable? Apúntate a ti mismo y di yo soy responsable. ¿Tú eres responsable de qué? Tú eres responsable de arrodillarte a orar. Tú eres, o más bien, yo soy responsable de leer su palabra. Yo soy responsable de atender el servicio. Yo soy responsable de juntarme con mis hermanos en la fe. Yo soy responsable. Porque Él ya hizo todo lo que iba a hacer. Claro, su palabra nos dice que Él sigue haciendo, Él sigue obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir su liderazgo, de seguir su guía, de seguir esa palabra. Entremos un poquito en la parábola. La parábola comienza con decir que el sembrador salió a sembrar. Y a lo que yo sé o he visto, en aquellos tiempos en Israel sembraban de una manera media rara. ¿Ustedes saben lo que es un morral? ¿Sí? No sé, no tienen tanto tiempo aquí para que no sepan qué es un morral, ¿ok? Una bolsa, pues, con una gasa larga que se pone en el hombro y tú puedes meter la mano acá cómodamente. ¿Sí? Entonces el sembrador se ponía su morral con semilla y se lo terciaba en su hombro y podía meter la mano y sacar. Pero no iba tirando de a grano en el surco como yo he visto que hacen. El sembrador metía su mano en el morral y agarraba el puño de semillas y lo lanzaba. Por eso dice que una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó en la tierra dura y todas esas cosas, y otra parte cayó en tierra buena. ¿Sí? Un poco raro. Pero el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar el sembrador? Semilla. ¿Cuál es la semilla que tú y yo sembramos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y fíjate bien. Al analizar, tú y yo hemos sembrado mal. Porque yo voy a sembrar, salgo a sembrar y yo me dirijo directamente a Rafa. Y me enfoco en Rafa. Y solamente Rafa. Y solamente a Rafa le predico, solamente por Rafa oro. ¿Eso es esparcir? No. Yo debo predicar la palabra de Dios de mi pensamiento, de hecho y de obra, esté donde esté. Vaya a donde yo vaya. Y si se me da la oportunidad de predicar la palabra de Dios, tengo que estar dispuesto a tiempo y fuera de tiempo para dar a conocer a Cristo Jesús, así como Jesús lo hacía en enseñanza. Tengo que esparcir la semilla y alguna de esa semilla va a caer en buena tierra, otra parte de esa semilla va a caer en los pedregales, otra entre los espinos y sucesivamente. Tú y yo necesitamos salir a evangelizar porque el sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es el campo? El campo es el mundo entero. Tú dices, es que ya hay muchos sembradores y ya no hay lugar donde sembrar. ¿Qué dijo Joel? Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación y campos foráneos. ¿Cuántos hemos salido de Livingston a sembrar la palabra? Bueno, déjame ponerte nada más fácil. ¿Cuántos hemos salido del condado de Polk
hay mucho donde tú y yo podemos sembrar. El campo es el mundo, donde tú y yo vamos a sembrar la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La semilla en sí tiene vida, por eso se siembra. La semilla, cuando el grano cae a tierra y muere, produce y produce mucho. La palabra de Dios, ¿qué tiene? Vida. La palabra de Dios tiene vida, y ahí la razón por la cual Jesús nos manda a ti y a mí a seguir sus pasos en ser los sembradores en nuestro tiempo, porque la palabra de Dios tiene vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo que habita dentro de ti te ayuda a exponer esa palabra que sale como semilla para germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ninguna falla cuando tú y yo vamos sembrando la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es nuestro problema? El problema es que tú y yo de alguna manera nos hemos hecho a la idea que si yo te predico la palabra de Dios, inmediatamente tú tienes que convertirte. Si no, no estamos siendo efectivos. O si tú y yo nos ponemos a dialogar sobre una cuestión de la palabra de Dios y no gano el argumento de, oh no, pues no estoy haciendo un buen trabajo. Ese no es el punto. ¿Qué sucede? Literalmente, ¿qué sucede si el agricultor deja de sembrar? Deja de sembrar maíz, deja de sembrar frijol, deja de sembrar trigo y deja de sembrar todo lo que siembra. ¿Qué sucede? Nos muremos. Tú y yo dejamos de existir. ¿Nunca habías pensado eso? ¿De qué crees que están hechas las tortillitas que tú comes en casa? ¿De qué crees tú que está hecho todo lo que tú tienes en la alacena? De semilla. Si el agricultor deja de sembrar, tú y yo dejamos de existir, porque pronto se acabarán todas las vacas. Si tú y yo dejamos de sembrar la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Tú y yo dejamos de existir, y esa existencia es más importante que la primordial, o sea que la primera que mencionamos. La existencia en el Espíritu Santo es más importante que la existencia terrenal que tú y yo podemos tener. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, a cual tú y yo le podemos temer. ¿Y sabes quién la tiene a su disposición? Nosotros. Para llevarla a las naciones, para tenerla en nuestra casa, para tenerla en el centro de acción, para compartirla con nuestra esposa e hijos, para compartirla con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Está al alcance. Aquí. Te voy a recordar nuevamente, lo único que tienes que hacer es embarrar tus narices ahí. ¿Les gustó eso? La otra vez parece que embarrar tus narices ahí. Me dice, hermano, pues ¿cuántas narices tenemos? ¿Por qué no son narices? Es nariz. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es eficaz y nos lleva a hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para llevar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual en aquel tiempo
nos puede decir, si es que tenemos la humildad y la obediencia, bien hecho, fiel y buen siervo. ¿Entra? Ajá, en el gozo de tu Señor. Mientras tanto, la semana pasada, el hermano Chuy nos recordó este salmo en cuanto a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es poderosa y que nos cambia la vida por completo, y nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿La palabra de quién estás guardando tú en tu corazón? ¿Las palabras de tu fiel padre? ¿Las palabras de tu fiel madre? ¿Las palabras de la sociedad? ¿Las palabras de mi jefe, que es un excelente filósofo? ¿O las palabras de tu Salvador Jesucristo? Más te vale que las palabras de tu fiel Salvador Jesucristo son las que estás guardando, porque esas son las que serán una lumbrera a tus pies y alumbrarán tu camino para que tú puedas llevar honra y gloria a tu Señor, porque la palabra de Dios eso es lo que hace. Alumbra el camino por el cual tú y yo debemos caminar como hijos de Dios, y no seremos desviados. No será fácil, pero no seremos desviados. Mientras tanto, tú y yo tenemos que pensar lo que enseña la parábola. Y esto lo conocemos cuando tú te metes a estudiar en teología y te metes a ver esta parábola del sembrador en los estudiosos y filósofos y todas esas cosas. Te dicen que esto se es conocido por los 4 suelos. O sea, las 4 clases de terreno, 4 suelos les llaman para más corto. Entonces tú y yo tenemos que pensar, ¿qué tipo de suelo soy yo? Y yo lo he simplificado un poquito más. El primer suelo, que nos habla allí Mateo y también Marcos y Lucas, es dureza de corazón. Dureza de corazón. Estos son los de junto al camino. En aquellos tiempos en Israel, las milpas, por así decirlo, los campos de sembradío no tenían cercas. Y los dividían pequeños caminos entre las milpas donde ellos podían caminar para atender los sembradíos, sacar la grama y todas esas cosas. Pero esos caminitos entre las milpas, entre los sembradíos, la tierra estaba dura, porque por ahí caminaban las personas para llegar hasta su terreno. La tierra estaba dura, la tierra tenía un poco de piedras, la tierra tenía grama y cosas así que no eran de los sembradíos. Entonces Jesús dice: alguna de esas semillas cayó en el camino, en tierra dura, dureza de corazón. Estos son los que están junto al camino. El camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, y no las entienden. Pero por eso, cuando Satanás llega, es fácil quitar esa palabra de ahí. ¿Cuánta gente en el mundo tú te atreverías a decir que saben que Cristo viene pronto? Maranata. Yo me atrevo a decir que el 99.9% de las personas sobre la faz de la tierra, en el mundo entero, saben que Jesús viene pronto. De una manera o de otra, ellos saben estas cosas. Y creo que nos encontraríamos muy pocos por ahí que dirían: ¿y de qué estás hablando tú? No importa la religión, no importa la creencia que ellos tengan, yo pienso que ellos saben que Jesús va a venir. Y que saben que Cristo vino al mundo hace unos 2000 años atrás a morir por la humanidad entera. ¿Qué tipo de terreno son?
duros de corazón, duros de corazón. Esa semilla está cayendo en esos corazones y lo único que está haciendo es rebotar. ¿Qué es lo que sucede con la semilla que cae en un terreno duro? Llegan los pájaros, así como dice, creo que Lucas es el que dice, llegan los pájaros y es fácil comerse la semilla de allí. Es fácil llevarse la semilla. Así como nos dice el pasaje en esta traducción que les leí. El diablo llega y es como quitarle un dulce a un niño. ¿Ah? ¿Dónde está el niño más pequeño por ahí? A ver si no se enoja su mamá. Vamos y le quitamos lo que tiene. ¿Quién va a batallar con ese niño para quitarle lo que tiene? ¿Qué es lo único que ese niño va a hacer? ¡Ah! Y si la mamá está desenfocada, ¿quién sabe quién será ese niño? Pero así de fácil llega Satanás a la vida de quien escucha la palabra y no la entiende, se la quita y la persona no sabe ni qué fue lo que le quitaron, ni qué fue lo que escuchó, y si no escuchó, quién sabe qué sería eso. No ha de haber sido importante, así como nosotros decimos. Y Satanás se lleva lo más preciado que ha sido depositado en tus manos, la palabra de Dios. La otra clase de suelo, yo le he puesto aquí, no hay profundidad. Estos son los de sobre las piedras. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia. Y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se les desvanece y se apartan de Dios. Estos hombres que andaban sembrando por entre las mismas y caminaban en esos caminitos, no querían que nada les estorbara. Si había ramitas en el camino, las empujaban a un lado. Si había piedras, las echaban para el otro lado. Y se juntaba a la orilla de las milpas un tipo de espinos, grama y piedras y basura. Y alguna de esas semillas caía ahí. El terreno no está tan duro como donde se camina, pero no está preparado para que la semilla pueda germinar, pueda echar raíces y pueda arraigarse al terreno para crecer y dar fruto. Quien escucha la palabra dice: wow, esto es lo que yo estaba esperando. ¿Dónde han estado ustedes toda mi vida? Yo quiero ser parte de ustedes. Quiero aceptar la visión que ustedes tienen. Quiero tomar el discipulado porque nunca jamás yo había encontrado algo como eso. Y comenzamos la lección 1, comenzamos la lección 2, lección 3 y Satanás viene y te da una zarandeada y tú dices: hermano, esto no está fácil. Voy a ver si puedo llegar, pero creo que hasta mi carro me anda fallando. Y ya y sigues con dificultad, tal vez llegando a los servicios y como que el ánimo ya no está muy, como que la música ya no me agrada como los primeros días. Los hermanos a veces como que ni café me quieren ofrecer. Saliendo del servicio, Satanás te vuelve a recordar que tú eres un bueno para nada, que estás perdiendo tu tiempo ahí. Ya andan por correrte de tu trabajo porque te miras diferente. Tus compañeros de trabajo te echan pleito porque ahora tú eres un aleluya. Y tú dices: man, hermano, no voy a poder llegar a la lección 4. Tengo cosas que arreglar, tengo que lavar la ropa. Nunca jamás le había estorbado lavar la ropa antes hasta ahora. Recibió la palabra con gozo. Vio que esto era bueno y que esto era lo que él necesitaba. El Espíritu Santo le habló.
Llegaron los problemas, llegó la aflicción, la esposa se volteó contra él, el esposo ahora le quiere pegar y todas estas cosas. Y no, esto está muy difícil. Y tiran la toalla. No hay profundidad. Ustedes saben, bueno, no sé en español cómo se dice, pero aquí en Texas le llamamos al zacate, que está ese que está bien arraigado y que crece muy feo, le llamamos monkey grass, zacate de chango. Si zacate de chango crece en tu yarda, quiero que vayas y trates de arrancarlo. Ese zacate está arraigadísimo, duro de matar. Tú le pasas la máquina de cortar césped por arriba y ¿sabes qué es lo que hace? Nomás da vuelta y no lo cortas. Y de esa manera es que tú y yo necesitamos arraigarnos a Cristo Jesús. No de la manera en los pedregales donde tú vas y agarras la grama y hasta sin dificultad. Donde yo pongo mi bote de basura en mi casa, allí crece parece carpetita, pero yo voy y jalo de 2 ramitas esa carpetita y saco la mata entera sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque está entre pedregales. Yo puse pura gravita ahí donde pongo el bote de la basura. Está entre pedregales. Fácil, es más, el enemigo ni siquiera tiene que venir a sacar esa palabra. Nosotros la echamos fuera porque se nos hace muy difícil las cosas que estamos enfrentando debido a que queremos caminar en justicia y moralidad. El enemigo no tiene que arrancarlas. No hay profundidad. Recuerda, ¿qué clase de terreno somos? ¿Qué suelo eres? ¿Qué suelo soy? El tercero es el engaño. Estos son los que cayeron entre espinos. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Cada vez trabaja menos para el Señor. Tengo una pregunta para ustedes. Los que están casados, más bien los que estamos, después me van a acusar. ¿Estamos casados a qué por ciento? ¿30? ¿60? ¿O al 100? Al 50. Porque la sociedad dice que esta relación entre marido y mujer es 50 y 50. He ahí la razón por la cual tenemos nosotros el porcentaje de divorcios en esta nación. Porque nos hemos creído que el matrimonio es 50-50. Si tú le preguntas a mi esposa qué porcentaje estoy yo casado con ella, ¿qué te va a decir? 100%. Y si tú le preguntas a ella, más bien a mí, ¿qué porcentaje ella está casada conmigo? ¿Qué crees que te voy a decir? 100. ¿Qué tan comprometidos los padres están con los hijos? ¿30, 60 o 100? O más bien deben de estar. ¿100? Pues hay muchos de nosotros que estamos comprometidos con nuestros hijos hasta menos del 30. ¿Qué porcentaje deben de estar comprometidos los hijos con sus padres? 100, va. ¿Ya me entendieron? Dios está comprometido con su iglesia 100%. 100%. ¿Quién murió por ti? Jesús. ¿Qué tan comprometidos estamos la iglesia con Él? He ahí el problema, he ahí la razón cual tú y yo necesitamos pensar. ¿Qué tipo de suelo soy yo? ¿Qué tipo de terreno? Porque Satanás es bueno para engañar.
Nos dice, hey, tú ya aceptaste a Jesús. No te fanatices. No te dejes llamar, aleluya. Despístala un poco. Despístala. Compórtate un poco como en el mundo para que puedas seguir a tu Jesús en paz. Echa unas cuantas maldiciones para que vean que, hey, sí tienes santidad, pero te pareces también a ellos y así no te acusen tanto, no te den tanta carrilla. Cuando tú te sientas a tomar tu lonche en tu trabajo, tú no tienes que orar, ya oraste en la mañana. Es más, oraste el domingo lo suficiente para todo el mes. ¿Para qué te preocupas? ¿Y sabes qué hacemos tú y yo? Está bueno, está bueno. Eso es lo que hacemos. Es cierto. No hay que fanatizarse. No hay que saber tanta Biblia. No hay que ser tan filósofo. No hay que caer mal. No hay que ser encimoso. Nos creemos. ¿A qué hemos venido a Estados Unidos? Buscando dinero y fama, ¿verdad? Qué mentira más grande. Qué mentira más grande. Hoy en día algunos de nosotros trabajamos 12 horas, 16 horas al día. ¿Por qué te dejó tu mujer? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué tus hijos no te quieren? Es que les tengo que dar lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. ¿Sabes qué es lo que ellos necesitan? Ellos necesitan a su papá y a su mamá. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas a tus hijos y tu familia. El dinero sale sobrando, el dinero va y viene. Naciones van y vienen, reinos van y vienen. Pero la palabra de Dios es para siempre, es eterna. Y lo que tú y yo hacemos en el Espíritu no es ningún engaño, es la mera verdad, la mera realidad de la vida. No permitas que el afán de este mundo te esté robando del gozo celestial que debe haber en tu corazón. Esto es el engaño del mundo. Si recibimos la palabra, si hacemos las cosas en la iglesia, si participamos con la iglesia, pero también participamos con el mundo. Y la palabra de Dios es bien clara. El que dice tener amistad con el mundo, inmediatamente, automáticamente se constituye enemigo de Dios. No puede ser de los dos modos. O somos amigos de Dios y enemigos del mundo, o somos amigos del mundo y enemigos de Dios. No puede funcionar de las dos maneras. Y claro está que tú y yo necesitamos aprender a tener una relación con el mundo. ¿Para qué? Para esparcir la semilla. Pero no podemos darnos el lujo de participar con ellos en las atrocidades e inmoralidades que ellos llevan a cabo. Porque tú y yo ahora somos diferentes. Tú y yo ahora somos justos. El último terreno yo lo he titulado humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Estos son los que cayeron en buena, estos son de la semilla que cayó en buena tierra. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. ¿Qué se necesita para entender la palabra de Dios? Humildad y obediencia. ¿Qué se necesita para practicar la palabra de Dios? Humildad y obediencia. ¿Qué se necesita para vivir como Dios quiere? Humildad y obediencia. Es que yo no entiendo la palabra de Dios. Humíllate ante el Rey de Reyes. Y cuando te humillas ante el Rey de Reyes, tú le vas a decir: Dios, no entiendo lo que me dices. Dame entendimiento, por favor. Y Dios te dará el entendimiento. Pero es que ya se lo he pedido 10 veces y no me lo ha dado. Pídeselo 11.
Pero es que ya se lo pedí 20 veces y no me lo ha dado. Pídeselo 30. Al que pide, Dios le da. No recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Tenemos que asegurarnos de pedir en cuanto a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No para mí mismo, no para el bien de mi familia, sino para el bien, para la honra y gloria de mi Señor. Y cuando pido para la honra y gloria de mi Señor, ¿sabes qué? Eso cubre los que están a mi derredor, mi familia y todos los demás. Y ahí la razón por la cual te dice que tú debes amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Mira,